Hola, queridos amigos de Mater Mundi, ¿cómo estáis? Hola, Jaime. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparados para empezar un nuevo programa. El tema 19 empezamos hoy. Sí, deseando empezarlo. Muy bien, pues allá vamos. En el programa, en el programa pasado no, en el último capítulo, el capítulo 18, estuvimos viendo la vida oculta de Jesús. Vimos su nacimiento en Belén, los pastores, los reyes magos, la huida a Egipto y terminábamos con el niño perdido y hallado en el templo, su vida oculta. Y hoy comenzamos a ver lo que hizo Jesús. Vamos a ver, antes de meternos de lleno en el programa, vamos con la primera predicación que hizo San Pedro en casa de un gentil, porque esta predicación es muy importante y nos va a marcar el esquema fundamental de todo aquello que hizo Jesús. Fue en casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un funcionario del Imperio Romano. ¿Y por qué esto es importante? Porque para los funcionarios del Imperio Romano, y para todas aquellas personas que pertenecían al Imperio Romano, la suprema potestad de juzgar la tenía el César. Por lo tanto, cuando Pedro va a explicar quién es Jesús delante de una persona o de un grupo de personas que pertenecen al Imperio Romano, lo que él quiere decirles es, no es el César quien tiene la suprema potestad de juzgar, no es él, bueno, quizás en el mundo sí, pero yo os voy a decir quién la tiene, es Jesucristo. Y por eso Pedro, en el discurso de Pentecostés, había presentado a Cristo como el Señor, el Cristo, el ungido, el Mesías. ¿Por qué? Porque se estaba dirigiendo a una audiencia judía, a un auditorio judío. En cambio ahora va a hablar de Cristo como el juez de vivos y muertos. ¿Por qué? Porque su auditorio es pagano. Y como hemos dicho antes, el máximo juez quiere mostrarles que no es el César, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Y para ello hace un breve discurso que es la síntesis de todo el Evangelio. Y esto es importante porque lo vamos a leer ahora. Y en este breve discurso que vamos a escuchar, lo que enseña Pedro es que el juicio último del hombre no pertenece a ninguna autoridad humana, es decir, no pertenece al César ni a ninguna autoridad humana, sino a Cristo. Vamos a escuchar el discurso de Pedro. Pedro comenzó a hablar. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo les es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros sabéis lo ocurrido por toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y poder, y como pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándolo de un madero. Pero Dios le resucitó al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que a Él es a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Acerca de Él testimonian todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Pues aquí está la clave, atestiguar que Él es a quien Dios, que al principio de su ministerio le unge con su Santo Espíritu, a quien Dios ha constituido juez de vivos y muertos. Y esto que para nosotros a lo mejor no es nada importante, para
para ellos sí, o sea, esto es importantísimo porque está hablando a Cornelio y está hablando pues a un grupo grande de paganos. Juez de vivos y muertos. Y también esto es muy importante porque nosotros pensamos muchas veces, ¿no? Yo creo que todos lo habéis escuchado, pues ese que está robando o que tal, pues le va, qué bien le va, pues hay gente que intenta hacer las cosas bien y son unos pringados porque les va mal y en cambio los otros. Y bueno, sí, pero esto muchas veces lo olvidamos, que Jesucristo es juez de vivos y también de muertos. Y que aunque es verdad que en este mundo, eso que dicen de en este mundo se paga todo y esto es verdad, cuando nos morimos vamos a ser juzgados. Y todo lo que hagamos en nuestra vida va a responder ante un juez que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto muchas veces lo olvidamos. Bueno, pues como hemos dicho, el resumen que Pedro hace en casa de Cornelio sigue el esquema básico de la vida de Jesús narrado en los 4 evangelios. Y es muy importante, esto tendría que darse en los cursos de catequesis, el esquema básico de la vida de Jesús. ¿Qué pasa? Que como la finalidad de los evangelios es contar la verdad sobre quién es Jesús, pues no siempre narran los acontecimientos en el mismo orden, sino según la verdad que quieren transmitir. Pero este es el esquema básico. A veces encontramos algunas cosas que ha hecho Jesús al principio de un evangelio y luego en mitad del siguiente evangelio, pero el esquema básico es esto, aunque no todos los datos, como hemos dicho, aparezcan en el mismo orden. Bueno, pues vamos a comenzar ahora hablando del ministerio público de Jesús. En los 4 evangelios, el comienzo del ministerio de Jesús empieza de la misma manera. ¿Y cómo empieza? Con la historia de aquel hombre que preparó el camino, que como todos bien sabemos es Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista era levita, que eso quiere decir que era miembro de la tribu sacerdotal y también era pariente de Jesús porque era hijo de Isabel. ¿Os acordáis cuando la Virgen María, cuando el ángel anuncia a la Virgen María que va a ser la madre de Dios y le dice que su prima Isabel está ya embarazada de 6 meses en su vejez? La Virgen María va a ayudar a su prima con el parto y en el momento en que las 2 primas se saludan, Juan el Bautista queda santificado en el vientre de su madre Isabel. Bueno, pues este es Juan el Bautista. Y fijaos cómo los evangelistas describen a Juan el Bautista. Juan llevaba un vestido de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Bueno, eso de langostas no son langostas, las langostas que nosotros conocemos. Son, bueno, pues unas langostas que yo no sé muy bien lo que son, pero que estaban en el desierto. O sea, no es la langosta así que nos preparan ahora toda. En el segundo libro de los Reyes, cuando los emisarios del rey Ocías se encontraron con un hombre en el camino que estaba insultando al rey, el rey les preguntó que qué aspecto tenían ese hombre y ellos contestaron lo siguiente. Era un hombre con una zamarra de piel y un cinturón de cuero ceñido a la cintura. Él exclamó: «Era Elías, el tesbita». Pues fijaos que al profeta Elías se le reconocía por el modo de vestir y a Juan también se le reconocía por el modo de vestir, porque vestía exactamente igual que Elías. Y además el mensaje de Juan era exactamente igual de claro que el mensaje de Elías. Convertíos porque está al llegar el reino de los cielos. Este era el mensaje. Bueno, el mensaje de Juan por aquel entonces y el mensaje de Juan que nos quiere dar hoy a cada uno de nosotros. Convertíos porque está al llegar el reino de los cielos. Bueno, llegaban al Jordán cientos y cientos de personas. ¿Y a qué iban al Jordán? Pues a confesar sus pecados, a tener una conversión del corazón, a confesar sus pecados y a bautizarse, a que Juan les bautizara.
les bautizara como signo de arrepentimiento, porque todavía no estamos hablando del bautismo que nosotros conocemos. Y además Juan, no os creáis que llegaban a bautizarse y les decía, no, les decía raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que va a venir? O sea, era potente Juan, era un profeta de esos, además, bueno, no solo era un profeta, es que era el último profeta del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no va a dar carpetazo con un angelito, no, con un profeta de los de verdad. Y aún así, seguía yendo la gente pues por cientos. ¿Y qué ocurrió? Que Juan se hizo tan popular, que las autoridades empezaron a tener, entre comillas, miedo, empezaron a preocuparse. Bueno, pues nos podríamos preguntar, ¿y por qué las autoridades se preocupan por un señor que está en mitad del desierto, que va medio desnudo, que come miel silvestre y langostas y que se dedica a pegar gritos y a decirle a la gente que se convierta porque está al llegar el reino de los cielos? Bueno, pues estaban preocupados precisamente por eso, por lo que significa el reino de los cielos. El reino de los cielos, si nosotros ahora hablamos del reino de los cielos, pues a lo mejor no dice nada para nosotros. Está al llegar el reino de los cielos, o sea, nos tendrían que dar una catequesis para ver qué significa el reino de los cielos, que no os preocupéis que no lo vamos a hacer ahora. Bueno, pues esas palabras para ellos podrían significar solo una cosa: el reino de los cielos era la venida del Mesías. Ya está. Eso era el reino de los cielos para ellos. ¿Y qué pasa? Que muchos judíos estaban esperando el reino de los cielos, estaban esperando al Mesías, al ungido, al Cristo. ¿Por qué? Porque pensaban que ese Cristo, ese Mesías, ese ungido iba a derrocar a todos esos gobernantes corruptos y que iba a reinar, que el reino de los cielos iba a reinar en la tierra y que los del Imperio Romano se iban a ir todos pues a la cárcel en el mejor de los casos, y si no al mismísimo infierno, y que iba a llegar su rey, el ungido, el Mesías, se iba a sentar en el trono, iba a gobernar a su pueblo y le iba a liberar de todo el yugo que tenía. ¿Y qué pasa? Que claro que a todos esos miembros del gobierno corruptos pues les preocupaba muchísimo que llegara ese rey, porque además ellos sabían que el Mesías estaba a punto de llegar. De hecho, Herodes además lo sabía, por eso Herodes mató a todos esos niños inocentes, porque él conocía todas las profecías, ya lo vimos en capítulos anteriores, conocía todas las profecías del Antiguo Testamento y sabía que iba a venir el rey de los judíos. Bueno, pues los sacerdotes y levitas estaban preocupados y le hacen la pregunta que todo el mundo tenía en mente: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Mesías? ¿Y qué contestaba Juan? Yo no soy el Cristo, porque efectivamente no era el Cristo. Y decían: ¿pero entonces tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta ese que había anunciado Moisés, un profeta como yo, que vendría? Y Juan decía: no. Yo soy la voz del que clama en el desierto: haced recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan lo tenía clarísimo. Y entonces, ¿qué le preguntaban ellos? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta? ¿Qué haces ahí bautizando? Y Juan decía: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Pero él ya decía: en medio de vosotros. El reino de los cielos está al venir, el Mesías está al venir, y es más, el Mesías está en medio de vosotros. Fijaos en las últimas palabras de Malaquías. Malaquías, como bien sabéis todos y a estas alturas, es el último profeta del Antiguo Testamento. Bueno, él prometió que Elías regresaría. Vamos a leerlo. Ved que yo os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y temible. Él reconciliará el corazón de los padres con los hijos y el corazón de los hijos con los padres, para que no venga yo a golpear la tierra con el exterminio.
Pues, ¿qué ocurría? Que las generaciones anteriores habían interpretado que Elías en persona iba a regresar de entre los muertos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Jesucristo interpretó esta promesa tipológicamente cuando sus discípulos le preguntaron. Vamos a leerlo. Elías ciertamente vendrá y restablecerá todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Bueno, pues fijaos, el ministerio de Juan el Bautista cumplía perfectamente las palabras de Malaquías, las palabras del último profeta del Antiguo Testamento, un profeta como Elías. Y hemos visto que Juan era muy parecido a Elías, hablaba como un gran profeta, iba vestido como Elías, vivía en el desierto como vivió Elías durante muchísimos años. Bueno, pues ese profeta como Elías que iba a venir exhortando al arrepentimiento y a la conversión del corazón. Y hablaba de que grandes multitudes iban a arrepentirse de sus pecados, se iban a confesar de sus pecados y iban a abrir su corazón. Esto es, decíamos que Juan el Bautista preparaba el camino al Señor, preparaba el camino al Señor anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero también abriendo los corazones de las personas para que pudieran acogerle. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Bueno, pues Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, que está bautizando con agua en el Jordán, al que acuden cientos de personas, prepara el camino para la llegada del Mesías y aquí tenemos al Mesías. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan, pero éste se resistía diciendo: ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y vienes tú a mí? Jesús le respondió: Déjame ahora, así es como debemos cumplir nosotros toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Bueno, ¿qué significa cumplir toda justicia? Cumplir la voluntad de Dios, la justicia, la santidad, la voluntad de Dios. Y esta era la voluntad de Dios, que Jesús fuera bautizado. ¿Jesús necesitaba bautizarse? No. ¿Jesús necesitaba convertirse? No. ¿Jesús necesitaba arrepentirse de sus pecados? No, porque no los tenía. Pero ¿qué hizo Jesús cuando fue al Jordán al empezar su ministerio público? ¿Qué hizo? Jesús fue al Jordán para cargar con los pecados de toda la humanidad. Y ese Jesús que se estaba bautizando, en ese momento llevaba sobre sus espaldas todos los pecados de toda la humanidad, cargaba con todos nosotros. Y ahí comienza su ministerio público hasta la muerte en cruz, hasta la muerte del pecado y la resurrección a la vida eterna. Pues ese es el Jesús que hace cola en el Jordán, nuestro Salvador, nuestro Mesías, el que va a cargar con todos nuestros pecados. Y Él se bautiza igual que se bautiza el resto. Y además no olvidemos que Juan el Bautista era levita y era profeta. Y Jesús era hijo de David, como ya habíamos dicho, el heredero del reino de David. Bueno, pues tanto David como el resto de los reyes que le sucedieron fueron ungidos por levitas. Y de esta forma un levita también iba a ungir, iba a bautizar a Jesús. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y entonces se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él.
Y una voz desde los cielos dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. Cuando Saúl fue ungido, el Espíritu del Señor le invadió. Cuando David fue ungido, el Espíritu del Señor invadió a David desde aquel día. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el perfecto ungido. Es ungido con el Espíritu que desciende en forma de paloma para comenzar, es ungido como sacerdote, profeta y rey para comenzar todo su ministerio público y llevarlo a plenitud. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en su plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Bueno, Jaime, pues aquí llegamos al final del programa y no sé si tú quieres comentar algo. Bueno, Beatriz, lo primero de todo, como siempre, darte las gracias porque me ha encantado tu programa. Y, en realidad es nuestro, ¿eh? Bueno, nuestro programa me ha encantado. Y luego, no me ha quedado así... Bueno, me ha quedado una duda que no me ha quedado muy claro. Entonces, hemos dicho que Juan no es Elías, ¿verdad? Juan no es Elías, porque Elías... Pero Juan, a ver, Juan es Elías en el sentido de que es profeta, de que es un enviado de Cristo, que habla en nombre de Cristo, que está anunciando a Cristo, pero no es la misma persona. Lo que pasa es que es una persona con los mismos, o sea, podríamos decir que son hermanos en Cristo. No es, o sea, imagínate, pues, ¿qué es lo más contrario a Elías? Pues, por ejemplo, Herodes, que ya ves claramente que uno no tiene nada que ver con el otro. Es que Juan era como Elías y gritaba en el desierto como Elías y se vestía como Elías y por eso es muy similar a Elías. Hace lo mismo que Elías, pero no es la misma persona. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad es que lo he entendido bien y bueno, había otra cosa que o sea, me ha gustado mucho y no lo había entendido hasta ahora, el por qué Jesús había bautizado realmente, si es cierto que no tenía pecado y además había nacido la Virgen que tampoco tenía pecado, con lo cual, pero me ha gustado que sea pues para cumplir con toda la justicia que nosotros tendríamos que llevar por el pecado que hemos cometido. Claro, de hecho él ahora al cargar con todos los pecados se va a ir al desierto y allí va a ser tentado, va a ser probado, pero obviamente él, por mucho que le tiente el demonio, o sea, él va a ser probado, tentado como hombre para mostrarnos cómo debemos actuar frente al demonio, pero él ya está cargando, o sea, él ya empieza su ministerio público como lo va a terminar, cargando con todos nuestros pecados. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, y bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Jaime, muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos en el siguiente programa. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos.
cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.